Hola, espero que se encuentren muy bien y mi nombre es Fernando Casado, profesor autor de la asignatura Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 2 y vamos a presentar en el día de hoy la clase relacionada con la última unidad que viene a cerrar la asignatura en su segunda entrega que ya viene desarrollándose desde la asignatura de Derecho Humanos y Derecho Internacional Público 1. Por eso les quiero dar la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Hemos estado juntos durante 8 unidades, las 4 primeras de la primera parte de la asignatura y estas 4 unidades de esta segunda parte. En ese sentido, también agradecer el trabajo y esfuerzo que han realizado todos ustedes y también sus profesores, tutores, para haber llegado acá, ¿no? Para ya concluir, para cerrar esta amplia asignatura que han visto durante los 2 últimos semestres. En esta unidad cuarta nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentales de esta asignatura, que son el derecho internacional humanitario como una especie de subrama del propio derecho internacional público y también en una institución muy particular que es la Corte Penal Internacional. Vamos a centrarnos entonces en el derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta que venimos de haber estudiado aspectos generales del derecho internacional público, de haber también abordado lo que es el sistema internacional universal de protección de derechos humanos, que lo estudiamos en la segunda unidad, cuando veíamos cómo funciona el sistema de protección de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas, tanto los organismos de protección como los tratados internacionales más importantes, y la unidad tercera que lo habíamos centrado en el conocimiento, el abordaje de los distintos sistemas regionales de protección de derechos humanos, como era la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el sistema europeo a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el sistema también instituido a nivel regional en África. En ese sentido, lo más importante que deben de tener en cuenta es que lo que va a regular el derecho internacional humanitario es el jus in bello, es decir, cómo deben de ser las normas jurídicas que vayan a regular los conflictos armados. Y en ese sentido es muy importante tener en cuenta que lo que se va a perseguir en todo momento es, como siempre en materia de derechos humanos, la protección de la dignidad humana. Sobre todo porque normalmente en un conflicto armado lo que vamos a tener es una serie de violaciones o de situaciones que pueden atentar contra derechos humanos como el derecho a la vida, la integridad de las personas, y por eso, como todo conflicto armado produce víctimas, ya sean aquellas que tienen que ver con la propia confrontación, es decir, ya sea de las personas que forman parte de un ejército regular o de una milicia o de una guerrilla, pero también lo que vamos a tener en cuenta es cuáles son los mecanismos que se utilizan durante esos conflictos armados, es decir, cuáles son las armas y dispositivos que están permitidos y que no están permitidos. Siempre también como punto de partidas hay que tener en cuenta que el jus in bello, es decir, el derecho que regula los conflictos armados, no permite el uso legítimo de la fuerza o del conflicto armado, como ya vimos también, o lo que sería el jus ad bellum, que vimos claramente en la Carta de las Naciones Unidas, en el que solamente en casos de legítima defensa o en el caso en el que hay una serie de circunstancias que permiten la acción de organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se permite que haya este tipo de situaciones. No obstante, hay que tener en cuenta también que la guerra no está permitida ni prohibida. Son situaciones que derivan de una serie de situaciones, ya sea de conflictos entre estados o de conflictos a lo interno de los estados, porque sean de carácter prolongado entre los distintos contendientes, ya sea entre las fuerzas gubernamentales y aquellos que adversan a esas fuerzas gubernamentales. Entonces puede ser, como vemos, entre estados o bien a lo interno de los estados. Pero en cualquier caso, estas normativas que proceden en realidad desde antes de los tratados convencionales internacionales, como serían, que son muy importantes para el estudio y abordaje de esta disciplina, como son los convenios de La Haya o los convenios de Ginebra, tenemos que tener en cuenta que se remontan al derecho consuetudinario, es decir, la guerra siempre de alguna manera ha estado regulada para que no se deriven de ella acciones de excesiva crueldad. Entonces, estos son los parámetros en los cuales nosotros debemos de pensar siempre y cuando abordemos esta disciplina del derecho internacional humanitario, en donde hay una serie de normas de carácter general
que ya sean por el derecho de gentes o por obligaciones erga omnes de los estados o de los contendientes en un conflicto, deben de ser respetadas. Nosotros lo que vamos a hacer durante nuestra asignatura es abordar estos convenios internacionales, conocer cuáles son las armas o dispositivos permitidos y no permitidos, cuáles son los objetivos militares que se permiten y que no se permiten, y al mismo tiempo también qué tipo de protección deberían de tener las víctimas de este tipo de conflictos. Dicho esto, lo importante es que ustedes vayan a entender estas herramientas y que sepan aplicarlas a cabalidad en casos prácticos que de hecho vamos a abordar también a lo largo del desarrollo de las actividades de nuestra asignatura. Algo en lo que me gustaría detenerme por su innovación es en la Corte Penal Internacional. Es un organismo, una institución internacional que por primera vez convierte en sujetos activos del derecho internacional público a los propios sujetos. Es decir, es un organismo supranacional en el cual aquellas personas que hayan aquellos estados que hayan ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional o el Estatuto de Roma se ven obligadas a respetar. Y en ese sentido, aquellas personas que hayan sido encontradas o culpables de la comisión de ciertos crímenes, los peores crímenes que se pueden de alguna manera llevar a cabo, van a ser juzgados en este organismo internacional. Los delitos que se pueden juzgar por parte de la Corte Penal Internacional pues son el delito de genocidio, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión. En ese sentido, pues también vemos claramente la conexión con el derecho internacional humanitario, porque lo que va a hacer también la Corte Penal Internacional es la supervisión de los tratados internacionales relacionados con el derecho internacional humanitario para ver si se han incurrido en estas violaciones y por lo tanto personas responsables deberán de pagar por los crímenes cometidos. El delito de genocidio es el intento por acabar con un grupo determinado, ya sea una raza, ya sea una religión, ya sea un grupo político. En el caso de los crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes que de manera generalizada se producen debido a acciones concretas, ya sean violaciones masivas, muertes masivas, torturas masivas, persecución de un grupo político. De ahí la importancia de conocer cuáles son estos crímenes y de saber cuándo tiene competencia la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional Penal de actuar. Igualmente, los crímenes de guerra, que son aquellas violaciones que se han dado del derecho internacional humanitario, de los convenios de Ginebra y de la Haya que hemos estudiado o que vamos a estudiar en el derecho internacional humanitario, por el uso excesivo de la fuerza, por no dar la protección debida a las víctimas de un conflicto armado o a los prisioneros de guerra, o por el uso de unas armas no permitidas de acuerdo a los tratados internacionales, como son, por ejemplo, las armas de destrucción masiva o el uso de gases y de armas de carácter ilegal. Es importante tenerlo muy en cuenta porque es la manera que tenemos de que incluso en los peores conflictos haya una protección para las personas en base a esa dignidad que es tan importante. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la Corte Penal Internacional también se toman en consideración la agresión, es decir, cuáles son las acciones que ha llevado a cabo un Estado en contra de otro Estado y que no están permitidas de acuerdo al derecho internacional público que le hemos prestado tanta atención. La Corte Penal Internacional tiene unas características muy subgéneres, muy especiales, muy únicas, entre otras cosas porque en algunas ocasiones incluso países no signatarios podrían verse afectados por la jurisdicción de la Corte. Es decir, si normalmente en el derecho internacional público la regla ha sido que solamente los países que hayan ratificado un tratado internacional pueden ser obligados por dicho tratado, en el caso concreto de la Corte Penal Internacional también, si los crímenes son cometidos por ciudadanos de países no signatarios pero en el territorio de un país signatario también podrían ser juzgados. De ahí lo importante que ha sido la entrada en vigor de este organismo, cuya sede se encuentra en La Haya, en donde está el tribunal y también las prisiones en las cuales las personas que han sido condenadas están siendo privadas de su libertad.
El problema es que en muchas ocasiones pues, hemos encontrado que todavía se producen grandes violaciones y que muchas de las grandes potencias que actualmente de hecho conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues no son signatarios del Estatuto de Roma. Entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia o China, que son las tres potencias que actualmente tienen un mayor gasto militar y que por lo tanto a la comunidad internacional le suponen una gran amenaza. Lo importante en todo momento va a ser tener en cuenta cuáles son las características fundamentales y cuáles son de alguna manera los países signatarios. En el caso concreto del Ecuador hemos de decir que hay que celebrar, al igual que hemos hecho en clases anteriores, el hecho de que en todos los tratados o los tratados más importantes de protección de derechos humanos han sido firmados y ratificados. Ya lo veíamos, por ejemplo, con el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también lo vamos a ver con todos los tratados de La Haya y de Ginebra, y también lo vamos a encontrar con el Estatuto de Roma, donde de hecho el Ecuador fue uno de los países que más interés tuvo en que entrara en vigor y que tuviera vigencia este organismo. Como la Corte Penal Internacional entró en vigor y en funcionamiento en el año 2002, debemos de tener en cuenta que como es una regla del derecho penal que ustedes han visto, que no se aplican de manera retroactiva sus disposiciones, pues se juzgarán aquellos crímenes que se hayan cometido después de julio del año 2002, que es cuando entró en vigencia este organismo. Actualmente hay una gran disputa en el sentido de que muchos de los países que son grandes potencias pues no forman parte de este tratado y que por lo tanto quedarían fuera de su jurisdicción. Al mismo tiempo hay que decir que el funcionamiento de la Corte Penal Internacional es lento y no siempre se producen las acciones de este organismo con la celeridad que se debiera. Pero en cualquier caso lo importante es que vamos a abordar una disciplina que es muy importante dentro del derecho internacional público y que en muchas ocasiones pues, no es tratada con el detenimiento que se merece. Por eso les invito a que indaguen en estos contenidos y que desde luego utilicen tanto el compendio como la guía para poder sacar el máximo provecho de este interesante bloque que abordamos de manera somera en nuestra cuarta unidad. Les invito entonces a que vean la guía, las actividades, el compendio y que no dejen tampoco de prepararse para hacer los test de la unidad, pero también ese examen final en el que de nuevo se tendrán que recordar todos los conocimientos abordados en las distintas unidades. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo les quiero dar la mayor y sincera enhorabuena por haber llegado hasta el final de esta asignatura y deseándoles lo mejor en los semestres venideros, que ya se acerca el final de su formación en Derecho y su graduación.